acercarse a la comprensión frente a cómo se estructura el diseño de la investigación, reconociendo y diferenciando tres conceptos fundamentales que son paradigma, enfoque y método, y cómo se relacionan todos estos en el marco de un proceso investigativo para que tenga una coherencia y digamos que sea un proceso consolidado en el ejercicio investigativo que ustedes adelanten. Un recorderis en términos del sentido de la investigación como tal que ustedes están desarrollando. Recordemos que ustedes en la entrega 1 entregan el planteamiento del problema que básicamente, como está acá en esta tortica, se sitúa en el que quiero estudiar o que quiero indagar, ¿no? En ese primer ejercicio ustedes se acercaron a entender desde esa lectura de realidad de sus contextos que era importante o interesante investigar y lo corroboraron con o lo están corroborando con esa revisión de antecedentes para, como les decía en la sesión anterior, no caer en lo que otros ya han dicho, sino que sea una investigación inédita, que reconozca lo que ya se ha investigado, lo que ya se ha estudiado antes en torno a este tema, que es un poco la pregunta por ese marco teórico que ya existe. El marco teórico tiene dos partes, una la revisión de antecedentes y otra ya con base en las categorías centrales que ustedes van a identificar, que llenan de sentido ese proceso investigativo que ustedes han desarrollado. La revisión de antecedentes me permite devolverme sobre el planteamiento del problema y perfilarlo de mejor manera, reconociendo qué se ha investigado en torno al tema, qué tipo de preguntas se han hecho, bajo qué métodos de investigación lo han hecho, bajo qué enfoques, bajo qué paradigmas, y cuáles son esos resultados que se han derivado de esa investigación y las conclusiones o recomendaciones de esas investigaciones, que también son importantísimas porque nos dan pistas frente a, incluso algunas dicen explícitamente cómo se requieren investigaciones que profundicen en A, B, C. Entonces, ese ejercicio de revisión de antecedentes nos permite, como ya les dije, devolvernos al planteamiento del problema para perfilarlo mejor y justificar qué quiero estudiar, qué quiero indagar. Y por eso termina el planteamiento del problema, además de la justificación de ese planteamiento, con una pregunta de orden investigativo. Entonces tenemos luego el marco teórico, que básicamente responde a quiénes han estudiado eso antes que yo y qué han dicho al respecto. El diseño metodológico, que es lo que vamos a abordar a partir del día de hoy, con mucha calma, porque aquí necesito que ustedes entiendan realmente qué es eso de un paradigma de investigación, qué es eso de un enfoque, qué es eso de un método, y que nos permita verlo en clave de la investigación en educación inicial o en educación para las infancias. Entonces, ese diseño metodológico responde a una pregunta básica, y es cómo vamos a hacer esa investigación, cómo lo vamos a estudiar. Y para eso, entonces, vamos a empezar a desagregar elementos del diseño metodológico que nos permitan concretar el ejercicio en coherencia con el planteamiento del problema y el marco teórico. Yo no hago este ejercicio de manera fragmentada. Todo el tiempo voy sumando la construcción y viendo el ejercicio desde una mirada muy panorámica para que haya coherencia entre los distintos elementos que voy planteando. Esta fase o esta partecita de la investigación, que es el análisis de los resultados, ya cuando ustedes tienen el trabajo de campo, sucede no en investigación 1, en el seminario de investigación 1 vamos a llegar solo hasta el diseño metodológico, de modo que ustedes en el seminario de investigación 2, que lo verán el próximo semestre, puedan hacer este ejercicio de análisis de resultados, que básicamente se concentra en esos nuevos hallazgos que ustedes encontraron, en esas emergencias a partir del trabajo de campo, insisto, que vayan a desarrollar en coherencia con ese paradigma, ese enfoque y ese método y esas técnicas de investigación e instrumentos que ustedes diseñen para desarrollar ese trabajo de campo. En
Entonces, como la investigación inicia con esa pregunta y como les decía en la sesión anterior, tener formulada una buena pregunta tiene resuelta la mitad o más de la mitad de la investigación. En el diseño, en la formulación de la pregunta de investigación y los objetivos, está casi que la mitad de la investigación lista. Por eso tenemos que ser muy rigurosos y coherentes en la manera como planteamos ese primer abordaje de planteamiento del problema que deriva en esa pregunta y en esos objetivos. Cuando ya yo me centro en el diseño metodológico, en cómo voy a indagar esto que me pregunté, cómo voy a estudiar este campo, cómo voy a hacer esta investigación, yo necesito entender que debo diferenciar un paradigma que básicamente me permite hacer explícito cómo miro, cómo comprendo yo esa realidad. El paradigma responde a una comprensión de la realidad. Entonces, ahorita vamos a ver como unos ejemplos de paradigma o los paradigmas que usualmente están a la base de las investigaciones de orden educativo, para que entendamos también desde ese planteamiento de esos paradigmas dónde voy a situar mi investigación, ¿sí? Porque ese cómo vamos a mirar la realidad determina los resultados de esa misma investigación, por eso es tan importante. El enfoque es cómo, desde dónde voy a abordar esa realidad. Si es desde una mirada cualitativa, desde una mirada cuantitativa, desde una mirada mixta, eso tenemos que hacerlo suficientemente explícito. Recordemos que hoy día la investigación ha tenido unos elementos bien interesantes, la reflexión de la investigación en educación, que nos permiten reconocer que ya podemos hacer también investigaciones desde el orden de lo cuantitativo o desde el orden de lo mixto, porque no están peleando, no son enfoques que pelean entre sí, sino que se complementan para tener una mirada mucho más amplia de ese campo de investigación que estoy abordando. Y el método es como el camino, es cómo lo voy a desarrollar, cómo voy a llegar a eso. Por eso el método implica poder pensar también esas técnicas e instrumentos de investigación que voy a usar. Acá un resumen de todo el camino que está aquí planteado en la torta, pero entonces está situado en el paso a paso. Entonces tenemos el planteamiento del problema, que deriva en una pregunta o en un interrogante de investigación. Puede ser una pregunta, pueden ser varias preguntas. Lo que debemos tener claro es que debe haber una pregunta central o una pregunta directa y otras preguntas auxiliares que pueden ayudarme a entender el problema. Pero por lo menos debe haber una pregunta. Y si hay varias preguntas, debo entender cuál es la pregunta principal y cuáles son esas preguntas auxiliares. Los objetivos, que como ya les dije, la idea es que los objetivos estén relacionados con esos interrogantes, el objetivo general con esa pregunta central, los objetivos específicos con esas preguntas más auxiliares o más específicas, por decirlo de alguna manera. Tenemos el marco teórico referencial, que se divide efectivamente en esa revisión de antecedentes y en ese marco teórico que yo construyo a partir de esas categorías centrales que están estructurando mi investigación. Tenemos el diseño metodológico, que es, insisto, de lo que vamos a hablar hoy, el análisis de campo, que deriva en un capítulo de resultados, las conclusiones y ciertas discusiones y recomendaciones que surgen a partir del proceso investigativo. Ahora vamos entonces a centrarnos en el diseño metodológico de la investigación, que es el fuerte de las sesiones de aquí en adelante. ¿Cómo lo vamos a estudiar? ¿Cómo vamos a estudiar ese ejercicio? Recordemos que decíamos que el paradigma es cómo vamos a mirar la realidad, casi que se convierte en nuestro oráculo, en nuestra brújula. Es el derrotero que nos indica hacia dónde vamos a ir. No definir un paradigma de investigación implica que todo vale.
que todo funciona, somos casi que nuestra investigación estaría a la deriva. Por eso necesitamos tener una brújula, saber hacia dónde va a virar nuestra reflexión, nuestra construcción, nuestra comprensión. ¿Listo? El enfoque, entendiendo que es eso de cómo vamos a abordar esa realidad, cómo vamos a acercarnos a esa realidad, es el mapa, un poco la metáfora de viaje. Y es ese mapa el que nos indica qué rutas debo tomar para poder abordar esa realidad o estudiar esa realidad. Y el método en esa metáfora del viaje es el camino que yo voy a llevar. Es eso, es ese trasegar que la persona como investigador asume, ese paso a paso del día a día de la investigación. Entonces es donde yo determino cómo lo voy a desarrollar en términos de los instrumentos, de las estrategias, de las técnicas. Hay una relación entre el paradigma, el enfoque y el método, y es que el paradigma es la sombrilla de la investigación, o en otra metáfora son las gafas, es lo que nos va a permitir mirar y digamos que todo el proceso investigativo y dotarlo de sentido. Por ende, al ser sombrilla, va a permitir entrar en diálogo con el enfoque y fundamentar ese enfoque. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Y esa relación entre el paradigma y el enfoque es lo que me va a determinar esto de cómo selecciono el método de investigación, cuál es el método más pertinente, cuál es el método más importante para poder cumplir ese objetivo que me tracé. Entonces, por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos que nos ponen en diálogo esto del paradigma, el enfoque y el método. Si el paradigma es la visión de mundo, es como yo comprendo la realidad, entonces un ejemplo puede ser cuando yo digo el niño es un sujeto activo, que además es un protagonista de la realidad, que es constructor o co-constructor de sentido. Si yo me sitúo en esa comprensión de niño y niña, como sujeto activo, co-constructor de sentido, quizás te va a poder entender que puedo hacer investigaciones también con los niños y las niñas, desde las voces de los niños y las niñas, ¿no? Con un reconocimiento. Hoy día hay enfoques de investigación colaborativa con niños y niñas desde la etnografía o la nueva etnografía, que están muy en línea con esa visión de mundo, y es que los niños son co-constructores de sentido y por ende son participantes mucho más activos que ser tan solo informantes en un proceso investigativo. El enfoque, entonces, si es cual y si es cuanto y si es mixto. En este ejemplo de si yo sitúo o reconozco que los niños son sujetos activos, constructores de sentido, protagonistas del proceso también investigativo, pues debo asumir un enfoque de orden cualitativo. ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa es la que me permite a mí comprender la realidad desde la interacción de los sujetos, desde esa mirada más activa de los sujetos. Y el método, entendiendo como esa técnica concreta, en ese ejemplo en específico, pues tendría que ser, si yo quiero comprender las vivencias de los niños y las niñas entendidos como constructores de sentido, pues voy a hacer una observación de orden participante. Entonces fíjense cómo se va relacionando y va entrando en coherencia esto del paradigma, que es el que determina el enfoque de investigación que yo asuma, y ahorita lo vamos a ver con los paradigmas particulares que existen, y esta relación entre el paradigma y el enfoque es la que determina el camino que yo voy a seguir, el mapa. El camino que voy a seguir, el paso a paso, en términos de los instrumentos y de lo que voy a hacer con eso. Bueno, otra explicación, un poco para que
que nos quede más claro, acá ya hay algunos ejemplos de los paradigmas, pero estos los vamos a ver más adelante, entonces digamos que no nos detengamos acá. Siempre empezamos por definir el paradigma. Si yo no tengo claro como investigador sobre qué ideas voy a trabajar esta investigación, sobre qué comprensiones de mundo, sobre qué construcciones de la realidad, va a ser muy difícil que haya coherencia con el enfoque. Por eso siempre empezamos por definir o orientar cuál va a ser el paradigma que va a organizar mi investigación. Una vez definido el paradigma, entonces ya empiezo yo a mirar cuál es el enfoque que más coherencia me permite recoger la realidad desde esa mirada que yo tengo, desde esa mirada que además enuncié que voy a tener en cuenta, y este método que nos da esa ruta a trazar. ¿Listo? Bueno, principalmente existen 4 grandes paradigmas, ¿sí? Que han venido, digamos que, construyéndose en la historia de la investigación en ciencias sociales particularmente. Recordemos que la investigación en ciencias sociales tiene un auge luego de que el paradigma positivista, que es el primer paradigma que ustedes ven acá, estuvo casi que a la vanguardia de la mayoría de investigaciones, al tal punto que todo lo que saliera de ese paradigma positivista, que ya vamos a mirar cuáles son como sus características más importantes, no se consideraba investigación. Y entonces el paradigma positivista era un paradigma que concebía la realidad desde una mirada muy objetiva, ¿sí? Y todo lo que fuera subjetivo tenía que salir de la investigación como tal. Y se regía el paradigma positivista o empírico analítico, se regía mucho por casi que el método científico, una pregunta, unas hipótesis que yo compruebo y un método para comprobar esas hipótesis, que además eran métodos de investigación muy controlables, muy medibles, que me permitían no dejar en duda digamos que los resultados de esa investigación. Entonces, el paradigma positivista o empírico analítico tiene una visión de la realidad objetiva, por eso quita todo lo que sea de orden subjetivo, es decir, lo que interpreta el ser humano. Lo objetivo es verificable, es medible, es controlable, y por ende el enfoque más coherente con este paradigma es el enfoque cuantitativo, porque me permite a mí tabular, organizar estandarizadamente la información, ¿sí? Y cómo se hace eso a través de cuestionarios, encuestas cerradas, ¿sí? Y otro tipo de investigaciones que pueden estandarizar mucho más las respuestas. Algunas de las características del paradigma positivista es que busca a partir de recortes de la realidad hacer investigaciones que permitan entrever leyes generales, generalizar lo que surge, que es todo lo contrario a el paradigma interpretativo, que ya lo vamos también a revisar. Y entonces al buscar leyes, para poder buscar leyes generales o generalizables, tiene que usar esos instrumentos estandarizados, ese cuestionario que no me deja duda de lo que respondieron esos sujetos. Además, como busca leyes generales, tiene que hacer unos procesos de construcción de muestras representativas muy grandes, porque tienen que ser, como ya lo dije, representativas. Es decir, si yo quiero investigar cómo se dan las interacciones entre los niños y los maestros en el descanso en la escuela, uso instrumentos estandarizados que me permitan recoger de toda la población de la escuela en lo posible para poder buscar leyes generales, esa mirada que tienen los sujetos. Entonces se basa en encuestas, cuestionarios de orden cerrado.
¿Mm? Un ejemplo de una investigación desde este paradigma son todas las evaluaciones de impacto, por ejemplo, de ciertas propuestas pedagógicas. Las evaluaciones de impacto tienen unos criterios y unos elementos muy estandarizados para yo poder medir que realmente esa propuesta tuvo un ejercicio de incidencia en el contexto inmediato de aplicación. Entonces necesito unas pruebas de entrada, una prueba de salida, unos cuestionarios muy cerrados que yo pueda comparar entre lo que pasó antes, lo que pasó después, ¿sí? Ex ante y post. Y eso es lo que me permite a mí comprender y concluir elementos que se pueden generalizar a otros colegios o en ese colegio en general. Otro de los paradigmas es el paradigma interpretativo. El paradigma interpretativo vino a ser un quiebre a ese paradigma positivista. ¿Por qué? Porque el paradigma interpretativo el paradigma interpretativo, a diferencia de ese paradigma positivista que busca la objetividad absoluta y controlar las variables, busca comprender la realidad, interpretar esa realidad. Y comprender esa realidad y esos significados que construyen los sujetos en torno a esa realidad implica una carga subjetiva grandísima. Entonces, la visión de la realidad es precisamente una visión subjetiva que es construida por las personas en sus contextos y por eso hay muchas formas de interpretar esas realidades a partir de quien la relate. Entonces, la subjetividad está a la base de esa visión de la realidad en el enfoque interpretativo y comprensivo. Y por ende, el enfoque es un enfoque más cualitativo, más abierto, para que te permita a ti comprender esos significados y esas formas de estar y de ser de los sujetos en ese contexto específico. Y por ende, pues se hace a través de observaciones abiertas, entrevistas semiestructuradas, diarios de campo que me permiten a mí también de manera etnográfica recoger esas experiencias y esos significados de los sujetos que estoy observando, y cobra un valor importantísimo las voces de esos sujetos, ¿sí? En ese contexto en específico. Entonces ya no busco pues, generalizar lo que surja de la investigación, sino que valoro esas particularidades en el marco de esos actores en un contexto específico. Entonces no generalizo, sino que comprendo qué pasa en ese contexto en específico con los sujetos. Y entonces un ejemplo de una investigación de orden interpretativa es, por ejemplo, comprender cómo viven los niños y las niñas el proceso de adaptación al jardín. No todos los niños lo viven de la misma manera. Por eso, la idea es poder comprender cómo lo viven ellos, cómo viven ese proceso. Y ahí entonces esos diálogos, esas observaciones participantes que yo haga del grupo de niños y niñas va a ser súper importante, pero también las entrevistas con las familias, esos diarios de campo que yo registro, etc. La mayoría de investigaciones en educación se sitúan en este paradigma interpretativo que busca fundamentalmente comprender, ¿sí? Y tenemos el paradigma crítico social o sociohistórico o sociocrítico, digamos que también busca comprender la realidad, pero como este nace en función de la comprensión de esas realidades complejas que se dan en los territorios, en los contextos educativos, busca, digamos que tiene su objetivo último en la transformación de realidades y por eso es crítico social. Ya
ya no es solo comprender, sino que además de comprender esa realidad que es construida socialmente, ¿sí? Yo busco transformar esa realidad, busco aportar una transformación de esa realidad. Algunas investigaciones están situadas en la educación, están situadas en este paradigma crítico social y, por ejemplo, uno de los métodos más interesantes para en la investigación en la educación, para concretar este paradigma crítico social, es, por ejemplo, la IAP, la investigación acción participativa, donde yo busco transformar con las comunidades esa situación crítica que se viene presentando. Entonces, en el paradigma crítico o sociocrítico, se entiende la visión de la realidad como una construcción social y donde hay relaciones de poder en juego permanentemente. El enfoque es el cualitativo, efectivamente, y digamos que ese paradigma busca, como ya les dije, transformar esas realidades, busca garantizar esa participación activa de los sujetos en esa comprensión, entonces ya no es un otro que comprende desde afuera, que es el caso del paradigma interpretativo comprensivo, sino que además vincula a los actores claves de esa investigación desde una participación activa en la comprensión y deconstrucción de esa realidad para transformar su propia realidad. Entonces decimos, por ejemplo, ¿quién lee la realidad? ¿Nosotros desde afuera o tenemos que, desde los planteamientos de la educación popular, de la pedagogía crítica, vincular a los sujetos en la interpelación de su propia realidad para que la transformen? ¿Sí? Y en este paradigma crítico o sociocrítico se busca siempre metodologías de orden colaborativo y dialógico, por lo mismo, porque buscamos es empoderar a los sujetos, ¿sí? Para que ellos comprendan sus realidades y construyan rutas claras para transformar estas. ¿Listo? Entonces, por eso, la mayoría o todas las investigaciones desde el paradigma sociocrítico usan metodologías colaborativas y dialógicas para concretar ese método de investigación. Un ejemplo es, por ejemplo, o pues valga la redundancia, cuando se investiga sobre cómo afecta la desigualdad social o de género en los procesos educativos. Por ejemplo, ahí hay una clara relación con el enfoque, o con el paradigma crítico social. Y fíjense que el enfoque sigue siendo cualitativo, igual que en el enfoque interpretativo, que en el paradigma interpretativo. Sin embargo, recordemos que el paradigma interpretativo se centra principalmente en la comprensión de esos significados y experiencias, mientras que en el paradigma sociocrítico se busca transformar esa realidad, ese es su fin último. Y podríamos decir que hoy día hay unos paradigmas emergentes, por ejemplo, paradigmas de la decolonialidad, paradigmas muy desde lo posmoderno, ¿sí? Desde esa mirada más compleja de esa realidad, donde la visión de esta precisamente es una visión, digamos que completa y compleja, entendiendo que la realidad es múltiple, no es lineal, ¿no? Usa un enfoque híbrido, es decir, como busca poder entender esa complejidad de la realidad, ¿sí? Entonces, lo que hace es recoger, puede ser tanto desde lo documental como desde las interacciones cotidianas, esas estructuras, comprender esas estructuras y esas, digamos que esas voces diversas que se encuentran en ese contexto particular, ¿no? Y se usa o lo hace a través de metodologías narrativas, visuales o alternativas de investigación que permiten romper o permiten entender y desagregar esa complejidad de la realidad.
que es un poco en lo que se centra este ejercicio emergente. La mayoría de sus investigaciones van a estar aquí en el interpretativo, ¿sí? Y podrían haber algunas en el sociocrítico. Este es un enfoque en emergencia, por ende, podríamos tenerlo allí como referente, pero no nos dan investigaciones para hacer desde este orden de lo posmoderno. Entonces estarían situadas en estos dos vectores, o en el interpretativo o en el sociocrítico. ¿Listo? Como les decía antes, se ha escrito mucho de enfoques en investigación. Recordemos que acá estábamos haciendo la relación entre paradigma y enfoque, ¿sí? Que tenemos el positivismo como un enfoque más cuantitativo, el interpretativo como un enfoque netamente cualitativo, igual que el sociocrítico. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son esas diferencias entre cada uno de los enfoques? Entonces lo vamos a analizar a partir de estos elementos. ¿Cuál es la finalidad? Desde dónde se sitúa esa construcción o esa matriz de pensamiento, qué técnicas e instrumentos se privilegian en una investigación de orden cualitativo, de orden cuantitativo, de orden mixto, qué análisis o qué datos recoge, qué análisis posibilita y un ejemplo en particular. Entonces, recordemos que en el paradigma positivista se privilegia el enfoque de orden cuantitativo. ¿Por qué? Porque como el enfoque positivista busca crear leyes generalizables, explicar más que comprender, entonces pues esa es la finalidad, medir, explicar y generalizar fenómenos. Ese es el objetivo de un enfoque de orden cuantitativo. ¿Cuál es el tipo de pensamiento? Deductivo, ¿sí? Entonces, deductivo, ¿por qué? Porque yo cojo que se ha investigado de esto y casi que voy y lo compruebo allí en el territorio, en el contexto, en el entorno en el que me desenvuelvo, por eso es deductivo. Se centran básicamente en comprobar hipótesis que son basadas en la teoría y en lo que ya está arrojándonos esa revisión de antecedentes, y lo que yo busco es simplemente comprobar si eso es cierto o no y generalizar fenómenos. ¿Cómo lo hace o cómo se hace en un enfoque cuantitativo? Se usan técnicas como las encuestas, pruebas, escalas y cuestionarios, porque queremos recoger frecuencias, porcentajes, promedios, y es un análisis más de orden estadístico. Recordemos, evaluar el impacto de una propuesta. En este ejemplo es evaluar el rendimiento académico de los estudiantes mediante pruebas objetivas que se espera tener resultados generalizables, comparables y medibles. Por su parte, el enfoque cualitativo, como ya lo decíamos, que están tanto en el paradigma interpretativo como en el paradigma crítico-social, lo que buscamos es comprender los significados y por ende el tipo de pensamiento es un pensamiento inductivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir inductivo? Lo que arroja, digamos, la investigación en el campo me permite construir teoría a partir de, ¿sí? Entonces es al revés de cómo sucede en el enfoque cuantitativo. ¿Qué técnicas me permiten a mí comprender esos significados y experiencias? La observación participante, las entrevistas de orden semiestructurada, a profundidad, los diarios de campo, los grupos focales. ¿Qué queremos recoger en un enfoque cualitativo? Narrativas de los sujetos, significados, símbolos. Y el análisis es interpretativo, categorial o narrativo según esos datos que digamos que voy a recoger en la investigación. Y eso ustedes lo van determinando también en el diseño cuando se pregunten por el método. Si va a ser más desde las voces de los sujetos, pues es un análisis más narrativo, ¿sí? Si es más interpretativo,
es más desde el orden de construir categorías que emergen de eso que sucede en el territorio o en el contexto donde ustedes están desarrollando la investigación. Un ejemplo de investigación desde este enfoque cualitativo es comprender cómo los niños viven la experiencia de juego en el aula, ¿sí? Y básicamente cuando nosotros estamos haciendo una investigación de orden interpretativo o crítico social, busca tener un conocimiento muy profundo de esa realidad, de ese recorte de la realidad, que esté contextualizado, es en esta escuelita, es en este CDI, es en esta entidad territorial, y por ende que no sean generalizables, a diferencia del enfoque cuantitativo, ¿no? Y tenemos finalmente un enfoque mixto, que como les decía a ustedes, viene a superar esa dicotomía entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo y integra una visión mucho más profunda del ejercicio investigativo. Entonces mezcla tanto lo deductivo como lo inductivo y combina técnicas cuantitativas y cualitativas. Entonces yo puedo hacer una observación participante y además aplicar un cuestionario, cosas de ese tipo. Y entonces el cuestionario lo tabulo en términos estadísticos, en términos de frecuencia, por ejemplo, si hago un cuestionario a las familias en términos de prácticas de crianza, entonces puedo establecer frecuencias que me permiten determinar a qué tipo de interacciones le dan más relevancia a la familia o a qué otras no, etcétera. Y lo combino con ejercicios de observación participante que me permitan entender cómo se dan esas interacciones en un contexto inmediato específico, por ejemplo. ¿Qué datos se recogen? Efectivamente, datos numéricos de orden estadístico, pero también datos textuales que se cruzan, se tienen que analizar de forma complementaria. No pueden ser dos investigaciones en uno, tienen que analizarse de forma complementaria. Y por ende, el análisis es tanto estadístico como temático de acuerdo a el tema de la investigación que ustedes están desarrollando, ¿sí? Entonces hay un ejercicio muy importante de triangulación en términos de esas distintas técnicas e instrumentos que yo uso. Lo que hago es triangular la información que arrojan esos distintos instrumentos y técnicas y generar esa interpretación crítica de lo que sucedió en ese trabajo de campo. Cuando digo triangular, es que yo cruzo varias variables, cruzo varias técnicas y miro qué me arrojó la observación y qué me arrojó la encuesta y hago análisis complementarios a partir de los dos ejercicios. Eso es importantísimo, porque de lo contrario serían, como ya les dije, investigaciones distintas. Dos investigaciones totalmente distintas si no logro el cruce. La sesión anterior habíamos abordado un ejemplo y con base en ese ejemplo la idea es que podamos revisar y seguirle el hilo a cómo se hace el diseño de la investigación de ese ejemplo. Entonces recordemos que el ejemplo que usábamos en la sesión anterior era las dificultades de la autorregulación emocional de los niños y las niñas durante el juego libre, ¿sí? Y decíamos que la justificación iba a recoger 4 elementos fundamentales, la justificación de ese problema. Por un lado, la relevancia pedagógica, que era porque es importante pedagógicamente hablar de esa autorregulación emocional, porque es importante en la educación inicial trabajar la autorregulación emocional. Una relevancia práctica en términos del contexto específico de la lectura de realidad específica donde ustedes están desarrollando esa investigación, de cómo, porque digamos que es importante ofrecer a partir de la investigación herramientas a los docentes para promover esa autorregulación emocional, una relevancia institucional que está ya relacionada con ese, digamos que ese ejercicio del contexto específico donde se desarrolla la investigación, y la relevancia investigativa que se fundamenta en los antecedentes de la investigación. ¿Listo?
Entonces, luego de que yo hago esa justificación, me hago la pregunta, ¿cómo incide el juego libre en la autorregulación emocional? Y el objetivo general busca comprender la relación entre juego libre y autorregulación emocional. Y entonces digo, el objetivo general transformando esa pregunta es comprender, fíjense que ya la pregunta y el objetivo ya me están indicando bajo qué paradigma puede estar situada esta investigación. Recordemos que el paradigma interpretativo es el que me permite comprender una realidad específica. Entonces, si el objetivo general es comprender cómo incide el juego libre en el desarrollo de la autorregulación emocional en los niños y niñas, pues será un paradigma interpretativo. Están los objetivos específicos. Uno de los objetivos es observar las interacciones de los niños. Entonces uno podría decir, entonces es cualitativo, porque está la observación, porque quiero identificar los comportamientos, porque quiero analizar las estrategias que usan los docentes para acompañar ese proceso de los niños y las niñas. Entonces, listo, fíjense que ya voy teniendo pistas. Si el objetivo general es comprender, el paradigma es un paradigma interpretativo, pero además los objetivos específicos me están hablando de observar, identificar comportamientos, analizar estrategias. Entonces el enfoque es un enfoque cualitativo y ya me está dando pistas de cuáles pueden ser esos instrumentos o esas técnicas de investigación que voy a usar para lograr esos objetivos. ¿Listo? Entonces, miremos qué pasó. Si la pregunta está relacionada con las dificultades de la autorregulación emocional durante el juego libre en los niños del grado jardín, efectivamente, el paradigma que voy a usar es un paradigma interpretativo. Porque ya lo había dicho con base en el ejemplo. Porque queremos comprender los significados que construyen los niños y los docentes en torno al juego y las emociones desde las propias experiencias que ellos tienen. Ya lo hemos analizado, es un enfoque de orden cualitativo porque voy a observar e interpretar esas interacciones en ese contexto específico, ¿sí? Y voy a valorar tanto el lenguaje verbal como el no verbal, porque voy a observar las interacciones en su conjunto. Y el método va a ser un estudio de caso porque estamos hablando de un grupo específico, estamos hablando del grado jardín, y entonces eso me indica que voy a hacer un estudio de caso, ¿sí? Y para que sea un estudio de caso es porque yo voy a hacer una observación a profundidad de ese grupo de niños en un momento en específico, que son los momentos de juego libre. ¿Listo? ¿Qué técnicas? Entonces, como les decía, ya los objetivos nos están mostrando unas posibles técnicas. Cuando yo digo observar las interacciones de los niños en el juego libre, pues ahí yo ya estoy diciendo, pues es un ejercicio de observación participante como técnica. Y la observación participante, ¿en qué instrumento de investigación lo voy a concretar? En un diario de campo, como los que ustedes usan en práctica, o en una rúbrica de evaluación que yo voy a construir a partir de elementos que considere que son claves, observar. Y puedo mezclar los dos. ¿Qué busco con la observación participante? Observar las interacciones, las emociones y cuáles son esas conductas de autorregulación que usan los niños y las niñas durante el juego libre. Pero también uno de los objetivos es analizar las estrategias que usa el docente para acompañar estos procesos. Entonces, eso lo voy a hacer a través de entrevistas cualitativas. ¿Por qué? Porque además de la observación, yo voy a necesitar cruzar con esas percepciones del mismo docente y eso que el mismo docente me va a contar en términos de las estrategias que a él o a ella le funcionan para acompañar el proceso de autorregulación de los niños y las niñas. Y entonces, esta técnica de entrevista semiestructurada o entrevista a profundidad, la voy a concretar en un instrumento que se llama guía de entrevista semiestructurada. ¿Sí? Esta rúbrica de observación, perdón, no les dije, tiene que ver también puede ser una guía de observación,
no necesariamente rúbrica, en términos de lo hace o no lo hace, sino puede ser una guía de observación participante. Eso también lo podemos hacer. Ustedes en práctica 2, cuando escogieron su foco de observación, eso es una guía de observación participante. Entonces, esa puede ser un instrumento para observación. El instrumento para entrevista, pues es la guía de entrevista y busca comprender esas estrategias y percepciones del acompañamiento de los profesores en el proceso de autorregulación. Pero además voy a hacer un análisis documental como técnica y eso lo voy a hacer en un instrumento de registro institucional. ¿Listo? Para poder contrastar eso que enuncian como propuesta pedagógica en el jardín y lo que sucede en la práctica cotidiana. Eso es importantísimo en el marco de esta investigación. Digamos que hasta aquí iría el recorrido de lo que ustedes van a identificar en lo que sigue, ¿sí? Entonces, van a identificar cuál es ese paradigma que se concreta o con el que se concreta su investigación, con el que van a poder acercarse a esa realidad, van a definir el enfoque a partir de ese paradigma, cuál es ese enfoque investigativo que les va a permitir acercarse a esa comprensión, cuál va a ser ese método y esas técnicas e instrumentos de investigación. En esto vamos a profundizar igual en la siguiente sesión con mayor, profundidad para que ustedes vean ejemplos de guías de observación, ejemplos de entrevistas, de cómo hacer una guía de entrevista semiestructurada, etc. ¿no? En el documento que ustedes encuentran en plataforma,